Dios le bendiga, bendiciones en este día. Ya estamos pronto a dar comienzo a esta nueva enseñanza, la iniquidad y su caída. Gracias, Señor. Dios bendiga a todos los que hoy se van a conectar. A cada uno de ustedes que Dios les bendiga, les fortalezca. Hoy vamos a estar tocando un tema muy profundo, quizás no muy predicado. El tema que vamos a tratar es un tema un poco desconocido y poca profundidad del tema, ya que se desconoce sobre este espíritu, sobre esta entidad. Pero a través de la escritura vamos a estar escudriñando las rebeliones, ya que en el cielo han habido rebeliones. Tres rebeliones han habido en el cielo. Y a través de la escritura quizás vamos a ir canalizando cómo el enemigo empezó a rebelarse, pero también entidades contaminaron a ciertos grados de jerarquías espirituales en el mundo espiritual y que los llevaron también a contaminaciones. Pero creemos que el Señor, a través de la palabra, vamos a poder crecer y vamos a poder también avanzar a este mundo espiritual. Vamos a dejar un tiempo para conectarse mientras los saludo y creemos que el Señor nos va a bendecir en esta tarde. Emilce Carrillo, un abrazo, bendiciones a Colombia. Dios les bendiga, Dios te bendiga a ti y tu familia. Gracias por estar conectados y bueno, todos los que se van a conectar, atentos, expectantes, y fuera bueno tomar notas, lápiz, papel, porque vamos a estar tocando un tema muy profundo con las bases bíblicas, por supuesto, para poder saber quién fue la primera entidad en el mundo espiritual que se rebeló. Ya como base, Satanás no fue el primero que se rebeló en el cielo. Entonces, para poder entender un poco el tema al mundo espiritual, necesitamos entender que el enemigo siempre va a actuar con contaminaciones, pero también hay entidades en el mundo espiritual, ya que ahí tenemos que ir para poder entender un poco más el tema de la primigenia, los orígenes de los espíritus. La primigenia es lo primero cuando Dios empieza a crear, lo primero que hace Dios es crear ambiente para luego colocar entidades o seres angelicales. Dios nunca puede crear algo sin primeramente crearles ambiente. No puede crear los peces sin primero hacer las aguas. No puede hacer primeramente al hombre sin primero hacerle su hábitat, la tierra donde puede habitar. Nada puede hacerse sin tener su hábitat. Lo que primero hace Dios en el mundo espiritual, ahí lo que tenemos que leer también o entender en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio, en la primigenia, en lo primero que hay en el orden, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya tenemos la palabra principio. Principio es lo primero. Frida, un abrazo de cuore, benedicciones. Dios te bendiga a tu familia, a tu filio, a tu casa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Carol Monsalve, un abrazo. Bendiciones al sur, un abrazo. Bendiciones a tu familia, a tu esposo, a tu hija, a tu trabajo. Mire qué interesante que cuando dice la palabra en el principio creó Dios los cielos, no dice cielo, dice cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay alrededor de 7 cielos que menciona la escritura, pero eso es otro tema. El tema de hoy no nos convoca a los cielos, pero dice ya, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo esa palabra es la palabra cosmogonía, que cosmogonía viene de cosmo. O sea, lo primero que Dios hace antes de colocar algo es cielos. Cosmogonía, cielos y la tierra. Cosmogonía. Dios lo primero que hace es un hábitat. Cuando hace un hábitat es para colocar algún espíritu o alguna entidad.
o el ser que Dios está creando. Entonces el tema para poder comenzar es la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? ¿Cómo se formó la iniquidad? ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Porque la iniquidad tiene que tener un nombre genérico, un nombre propio, para poder un poco entender el punto de lo que es la iniquidad. Cuando hablamos de la iniquidad, según el Hebreo 4:5-8, a los que les gusta estudiar, y ahí tienen el diccionario Strong, iniquidad viene de la palabra anomía. Iniquidad es de anomía. Anomía es sin la Torah. Eso significa, o sin ley. Cuando hablamos de Torah, no estamos hablando de algo mesiánico, algún movimiento judío, estamos hablando de la palabra. Ya que la Torah es los 5 primeros libros del Nuevo Testamento. Y es alguien sin la palabra. Cuando hablamos de la palabra iniquidad, que es anomía del hebreo, es sin la Torah, o sea, sin la ley, sin una instrucción. Entonces, cuando hay alguien sin instrucción, se vuelve una ignorancia, una mala instrucción. Entonces, la condición de un ser llamado iniquidad, que vamos después a ver su nombre, quiero ir paso por paso para que usted vaya entendiendo el tema, porque el tema es muy, digamos, muy cabezón, muy profundo. Entonces, tenemos que ir parte por parte para poder ir llegando al punto de quién es realmente la iniquidad, la que menciona la Escritura. Recuerda que la iniquidad se define como la desviación de algo. La iniquidad se define como algo sin ley, algo que se independiza, algo que se aparta de Dios. Ya no tiene la ley de Dios, ya no tiene el oficio de Dios, se aparta de Dios, viene la independencia, la independización. Por eso es que todo espíritu, interesante que todo espíritu que falla, primeramente antes de fallar, se independiza. ¿Qué significa independizarse? Aislarse, hacer malas juntas y luego empezar a planificar, empezar a ver cómo va a actuar y luego viene la desobediencia. Por eso que la desobediencia no es lo primero. Entonces, cuando hay un espíritu de iniquidad, va a venir una transgresión que trae reprensiones. La iniquidad puede llevarse a algo que trata de colocar espíritus. Y aquí hablamos de espíritu de jerarquía alto. La iniquidad es un espíritu de jerarquía alto, que no es un demonio, ni tampoco es un espíritu inmundo. Los pecados llevan a juicio. Y todo espíritu recibió su sanción o sus tratos por la rebelión. Entonces, en la preexistencia o la primigenia de Dios, hubo una entidad que se empezó a independizar, la iniquidad. Luego esa iniquidad tomó un nombre y se le llamó la reina del cielo. Esa entidad ya se forma después un estado de iniquidad, donde empieza a cambiar las genéticas ancestrales y donde empieza a colocar la maldad en las personas. Recuerden que cuando hablamos sobre la reina del cielo, ya estoy colocando base, la reina del cielo, la iniquidad es un espíritu y tenía una jerarquía alta. Vamos a las bases bíblicas para poder ir entendiendo el tema. En Jeremías capítulo 7, verso 18, nos dice así: los hijos recogen leñas y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, y dice el Señor, para provocarme a ira. Entonces aquí ya tenemos la primera base de Jeremías 7:18, que habla sobre la reina del cielo. Atento a esto, a la reina del cielo. Es una entidad de alta jerarquía,
mayor que un principado, que un gobernador, que una potestad, que un demonio y que un espíritu inmundo. El problema es que conocemos todo lo que mencioné y menos se conoce a esta entidad, pero esta es la más peligrosa, la más sutil, la que hace más daño, porque fue esta la que contaminó a Luzbel, y fue esta la que contaminó a los ángeles caídos, y fue esta influenciado por Satanás que contaminó a la mujer y luego llegó hacia Adán, y tenemos la caída adámica, el pecado de Génesis 3. Trabaja sutil, es como que utiliza zapatitos de algodón, camina pero no se siente. En cambio, Satanás se puede distinguir. Los demonios se pueden reconocer, los espíritus mundos se pueden apreciar, los espíritus de ángeles caídos de rebelión uno puede saber cómo están nuestros espíritus, o Asmodeo, Belial, Lilith, Noferatu, Damián. Se pueden reconocer por como su función. Pero a través de lo que Dios va a dar, Dios nos va a bendecir. El Leviatán son nombres que tienen nombres para poder entender un poco más el punto de cuándo son jerarquías con nombre. Gilla, un abrazo, Dios te bendiga. Valentín, un abrazo, bendiciones. Comparta también la transmisión, eso es bueno. Ayúdenos a compartir este tema. Recuerde que este es uno de los temas más profundos en guerra espiritual. Así que ayúdenos a compartir esto para que pueda llegar a mucha gente y mucha gente también pueda aprender esta enseñanza. Comparta la transmisión. Hágame ese favor de compartir la transmisión para que llegue a mucha gente esta palabra. Hoy estamos hablando sobre la iniquidad, sobre el espíritu de iniquidad, que te estoy colocando bases todavía, y que el espíritu de iniquidad es una de las deidades más altas en el mundo espiritual y es la más peligrosa, aún más que Satanás y aún más que los espíritus inmundos y todos los demás. Es muy peligrosa. Estoy colocando bases, todavía estoy con el título. Ya leíamos Jeremías capítulo 7, verso 18, que decía que recogen la leña, hacen masa, hacen pan, hacen masa para la reina del cielo, para hacer su ofrenda a dioses paganos ajenos. Entonces ya aquí tenemos que antiguamente hacían sacrificio a la reina del cielo. Fabián, un abrazo, Dios te bendiga. Hacían sacrificio a dioses ajenos. ¿Ajeno a quién? Al Dios verdadero. Hacían sacrificios a dioses paganos, a dioses ajenos. Recuerde, esta es una entidad, la iniquidad, una entidad femenina. Hay un 95% de imágenes de espíritus femeninos. Hay harto tema. María, un abrazo, Dios te bendiga. María Huertas, Dios te bendiga. Saludos también de los que se están conectando. Estamos dando ya fundamentos del tema de hoy, de esta enseñanza, la iniquidad y su caída. Recuerde que no hablo de Satanás, porque Satanás no fue el primero en rebelarse, ni tampoco fueron los ángeles caídos. Siempre el enemigo trata de colocar una contaminación, trata de colocar una forma, porque el enemigo siempre va a colocar, es tan sutil, tan sagaz, que nosotros tenemos que entender cómo contamina. Vamos a otra base en 2 Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. Es un sello. Mire qué interesante, es un sello. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque tienen una marca, porque tienen un sello. Y que se aparten, dice, de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Dice claramente, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. O sea, todo lo que menciona el nombre del Señor tiene que apartarse. ¿De quién? De la iniquidad. Porque la iniquidad contamina el ser tripartito. El espíritu de iniquidad es peligroso. Recuerde que aquí estamos hablando sobre la iniquidad. La primera entidad en rebelarse en el cielo no fue Satanás. No fueron los ángeles caídos. Hubieron 3 rebeliones en el cielo. 3 rebeliones en el cielo, el cual contaminaron.
Por eso el tema de hoy es la iniquidad y su caída. La iniquidad y su caída. Y vamos a ver con el nombre quién es esta entidad. Ahora, ya he estado dando antecedente de que Satanás no fue el primero en rebelarse, sino que el primero en rebelarse fue la iniquidad. Y ya dimos un antecedente también de Jeremías cuando habla de la reina del cielo. Jeremías 7:18. La reina del cielo. Mantengan esos nombres, la iniquidad y la reina del cielo. Entonces, si la iniquidad y la reina del cielo fueron entidades primeras en rebelarse, fueron las que contaminaron a Luzbel o Lucifer. Y luego Lucifer contaminó a ángeles caídos. Ahora, cuando hablamos de la reina del cielo, estamos hablando de una entidad muy peligrosa. Poco se habla, poco se conoce, porque no se escudriña la escritura, pero es la más peligrosa. La reina del cielo es la entidad de alta jerarquía. ¿Por qué? Porque es reina. Escuche esto. Es reina. Usted dirá, pero Satanás también tiene un poder, sí, que se le fue otorgado porque usurpó algo mediante un derecho ilegal. Con derecho legal lo usurpó y lo tomó. Y se hizo el príncipe de este siglo. Con la caída de Génesis 3, Satanás pasó a ser el príncipe de este siglo. Pero es un principado, un querube, protector de gloria, que cubría gloria. Pero ahora ya no cubre gloria. Querubín, protector, lo vamos a ver más adelante. Luzbel era un querubín, se rebeló, pasó a ser el adversario, Satanás, pero también pasó a ser un principado. Principado es segundo en jerarquía. El segundo en jerarquía. Ahora, si analizamos bien en el cielo, en la eternidad, están los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles. Entonces, querubín, ahí entra Luzbel. Y Luzbel es el segundo en jerarquía. Arriba de él estaban los serafines, los que están más cerca del trono de Dios. Son seres de 6 alas, ojos por delante, ojos por detrás, con 12 cubren el rostro a causa de la gloria del Elión, Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el original dice así, el que habita el abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai, o sea, del Elión. Ahí es otro tema, un tema lleva a otro tema. Entonces con 2 se cubren a causa de la gloria, con 2 vuelan y con 2 se cubren los pies. Esos son los serafines. Luego tenemos los querubes, que son protectores de gloria. Ahí entra Luzbel o Lucifer. Ahí entra Luzbel. Pero estamos hablando sobre la reina del cielo, que no aparece ahí. ¿Por qué? Porque la reina del cielo es una esencia de Dios, pero se rebeló. No es lo mismo crear y ser esencia de Dios. La primera entidad que se revela, que se le llamó la iniquidad, y pasó a ser la reina del cielo, que hasta el día de hoy se mantiene como la reina del cielo, es la más peligrosa, y es reina. Satanás no es rey, es principado, pero la reina es la que se reveló, la iniquidad. Usted ahí en la transmisión, si va teniendo preguntas, la puede ir haciendo. Estoy colocando solamente base, hermano, solamente base. Me falta, no sé si alcance a dar toda esta enseñanza, pero quiero compartir también con ustedes, a ver si están entendiendo la idea, que no solamente pueda exponer el tema, sino también interactuar con ustedes. Así que si usted está entendiendo o tiene una pregunta, hágala con toda confianza. Cuando exponemos entonces, ¿puede repetir lo de la reina? Bueno, dije harto de la reina, pero volvamos a la base. Jeremías 7:18 dice que los hijos recogen leña, sus padres encienden fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Pero aquí está hablando de hacer sacrificio. Por eso después dice, y hacen ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Hay muchos textos en la escritura que menciona a la reina del cielo. Muchos textos, muchas bases de la reina del cielo. Entonces, la reina del cielo es una entidad
de una esencia de Dios. Y aquí coloquen atención, una esencia de Dios que salieron de Dios, pero creaciones diferentes. Atento a esto, ya estoy entrando más de lleno al tema. Ya estamos hablando de que la iniquidad es un espíritu que se reveló. Cuando se reveló, pasó a ser un espíritu de la reina del cielo o una entidad en el mundo espiritual y se conoce como la reina del cielo. Pero también tiene su nombre, como nombre propio, tiene su nombre genérico. Tiene un nombre propio también. Y a través de la escritura, recuerde, la que se reveló se llama la sabiduría. Y de la sabiduría salió la iniquidad. Sé que está un poco fuerte el tema de esta enseñanza, un tema muy profundo. Ya hemos dado algunas bases de la reina del cielo, hemos dado bases de la iniquidad y ahora el nombre propio es la sabiduría corrompida. Cuando se revela la sabiduría corrompida, pasa a ser la iniquidad o la reina del cielo. Y le voy a colocar las bases también bíblicas, porque no podemos hablar así algo sin los textos, sin las bases bíblicas. Por eso que en el comienzo, en el principio, el Elión se hace tres. El Elión se hace tres. La escritura dice, nadie ha visto a Dios, pero en calidad del Elión. Nadie ha visto al Elión. Aún los seres que están cerca del trono de Dios, que son los serafines, recuerden que son la jerarquía, serafines, cerca del trono de Dios, seres alados, seres de fuego, y luego vienen los querubines, que son protectores de gloria, luego vienen los arcángeles, que son los guerreros, y luego los ángeles, que son mensajeros, que son los malak. Entonces ya ahí tenemos varias jerarquías, pero aún si los seres que están más cerca del trono de Dios, que son los estos espíritus que trabajan en el cielo y o se mueven en esta jerarquía de serafín, están cerca del trono de Dios, pero aún así se cubren. Es tanta la gloria del Elión que tienen que cubrirse con sus alas. Son seres de Sayala, los serafines. Entonces, todo lo que es creación, Dios lo creó. Pero aquí estamos hablando de una esencia. Escuche. Aquí tenemos que ir a la primigenia, porque Romanos dice de lo invisible se hizo visible. Y las cosas que no se veían, ahora se ven claramente. Y las podemos ver y las podemos visualizar. Antes el Elión estaba en un lugar inaccesible y sigue en el lugar inaccesible. Pero él quería que le conociéramos a él. Pero no podemos conocerlo en calidad del Elión, sino que de ahí donde se hace tres, Padre, Hijo y sabiduría. Escuche. Usted dirá, ¿y el Espíritu Santo? Vamos por partes. Se hace el Elión para poder conocerlo a él, se hace tres, porque y aún en calidad de Dios, dice la Escritura, que nadie va al Padre, si no es por ¿quién? Por el Hijo. Aún así, hermano, miren qué interesante. Si en calidad del Elión nadie lo ha visto, dice, nadie lo ha visto, dice la Escritura, y ni aún estos seres, a causa de tanta gloria, los serafines se tienen que cubrir, es porque la gloria del Elión es impresionante. Y él dice, yo quiero que me conozcan, los textos judíos, yo quiero que me conozcan. Y tengo que hacerme tres. Salen tres esencias de él. Esencia. Padre, esencia. Hijo, esencia. Sabiduría, esencia. Y también están las creaciones. No es lo mismo creaciones que esencia. Wow. Entonces, cuando el Señor o el Elión sale de ese plano y tiene que bajar a otro plano, y ahí empieza a crear. Y las cosas invisibles en el Elión se hacen ahora visibles, y ahí él empieza a crear. Tiene que bajar en un plano porque no puede crear en él, porque si no todo sería él. Si no, al bajar, él da la cualidad de libertad de albedrío. Libertad de albedrío. Por eso que las entidades que se rebelaron, ellos eligieron rebelarse. Había una libertad de albedrío. Ahora, cuando estamos colocando base a este tema, estamos enseñando de la primera entidad que se rebeló, que fue la iniquidad, la sabiduría,
que se corrompió, la Sofía, y se corrompió y pasó a ser la reina del cielo. Cuando esta entidad se reveló, que la primera es Padre, esencia, Hijo, esencia, y sabiduría, estaban en un acuerdo. Pero ahora voy a colocar las bases de la sabiduría, la iniquidad y la reina del cielo, así que atentos con esto. Padre, Hijo y sabiduría. Cuando se reveló la sabiduría inicua, estoy hablando de la sabiduría inicua que se reveló, pasó a ser una entidad en el plano espiritual, en el mundo espiritual. Y cuando se reveló la sabiduría, fue la que pasó a ser una entidad y sigue trabajando. Se le conoce como la iniquidad. Por eso que en la Biblia cuando dice iniquidad, es la reina del cielo, es la Sofía, pero es la Sofía revelada, Sofía sabiduría, es la sabiduría que se reveló, es la que se rebeló contra de Dios, se independizó. Tengo las bases, tengo los textos que ya vamos a entrar con eso. Estoy colocando más o menos ya, adelantándome a la idea del tema, porque el tema es un poco fuerte y quizás muchos desconocen este tema. La iniquidad, la primer ser que se reveló en el cielo, una esencia de Dios, salió de Dios pero se reveló. Ahora usted me dirá en todo el argumento que estoy dando, ¿y dónde entra el Espíritu Santo? Fácil. Cuando se reveló la Sofía, la sabiduría, es quitada y pasa a ser una entidad en el mundo espiritual. Y ahí entra el Espíritu Santo. Y es lo que conocemos ahora como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Trinidad. Muchos le llaman la Trinidad, pero en el nombre sería la Trinidad. 3 en 1. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí toma la función el Espíritu Santo, porque Dios siempre trabaja con 3. Siempre trabaja con 3. En el plano espiritual siempre trabaja con 3. Entonces no podía quedar solo Padre, Hijo, y que se reveló, no podía quedar un vacío, sino ahí dentro el Espíritu Santo. Y ahí de ahí comienza la historia de que muchos conocemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero anteriormente hubo alguien que se reveló. Y vamos con las bases. Ahí si usted va teniendo preguntas, las puede hacer, como ya la estamos contestando algunas, y poder avanzar. Entonces, hay una base en Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8, puede usted compartir la transmisión, compártala con muchas personas, así podemos llegar a más personas que puedan saber este tema. Es un tema muy cabezón, un tema muy profundo que quizás no se dan en una congregación, porque quizás por el desconocimiento muchos van a decir, ¿de dónde saca esto? De la Escritura. Estamos hablando con base bíblica, así que comparta la transmisión. En Proverbios capítulo 8, atento, aquí entramos en las primeras bases. Recuerde que estamos hablando en el principio que la que se reveló fue la sabiduría. La sabiduría cuando se reveló pasó a ser la iniquidad. Cuando menciona la Escritura, iniquidad es la reina del cielo, la iniquidad que hasta el día de hoy sigue trabajando. Proverbios 8, verso 22. Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Miren qué interesante, porque la palabra sabiduría dice que ya lo poseía desde el principio, antes de la tierra. O sea, la sabiduría de la iniquidad, antes que se revelara, en Proverbios capítulo 8 estaba bien. Se le llama en el principio me poseía. Es una entidad femenina. La sabiduría, Sofía, es una entidad femenina, pero se reveló. Y aquí en Proverbios 8 habla que cuando estaba bien. Y dice, en el principio Dios me poseía. Verso 24. 23. Eternamente tuve el principado desde el principio. Tuve el principado desde el principio. Cuando habla que tuve el principado desde el principio, está hablando de un ser de primero rango. ¿Por qué? Porque principado viene del griego, y en este caso también del hebreo, que es una palabra arché o arc, que significa primero en rango, primero en tiempo, primero en orden, primero en todo y primera creación. O sea, por eso que hablamos fue de las primeras creaciones como esencia, que sí, como esencia de las primeras creaciones que Dios empieza a hacer como esencia fue la sabiduría. Tuve el principado desde el principio, antes de hacer la tierra.
Verso 24. Antes que fueran los abismos, fui yo engendrada. Ahí tenemos engendrada, no engendrado, pues la entidad de la reina del cielo en la iniquidad es un ser femenino. Fui engendrada antes que fuesen la fuente de las aguas. Verso 25. Antes que los montes fueran formados, antes de los collados, yo ya había sido engendrada. Mire qué interesante ahí, porque dice antes de crear todas las fuentes de las aguas, antes de formar los montes, antes de formar los collados, yo ya había sido engendrada, o sea, como primera entidad, Sofía, un arjé, un arché, una primera creación, primera entidad al mundo espiritual. Fue la primera, una de las primeras entidades que Dios hizo, fue la Sofía, o la sabiduría que se reveló. Ese fue el problema. Verso 26. No había hecho ni la tierra, no estaba ni la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo en el mundo. O sea, ni había hecho ni la tierra, ni los campos, ni siquiera estaba formado el polvo en la tierra, porque no había tierra, todavía no era nada. Ahí era solamente el que el Señor está haciendo las primeras creaciones. Aquí estoy hablando del plano de la primigenia de Dios, en el plan de la preexistencia, en lo primero. Pero para hablar aquí tenemos otro tema también que se llama el Elión. Y ese es otro tema. Estoy hablando hoy sobre el tema solo de la iniquidad, la reina del cielo, la que se corrompió y pasó a ser una entidad en el mundo espiritual. Pero tenemos que ir más atrás también sobre el Elión. He estado dando algunas pinceladas sobre el Elión. Si hay preguntas, háganlas con toda confianza. No tengan duda en poder preguntar y poder compartir, poder interactuar también juntamente con ustedes. Sé que el tema es muy profundo. Es un tema muy profundo que necesitamos entender con las bases. Están todas las bases escritural también. Entonces estamos colocando las bases. Estamos recién en Proverbios capítulo 28. Vamos al verso 27 también. Si usted coloca la pregunta y yo si alcanzo a visualizar, la podemos contestar. Verso 27 de Proverbios capítulo 8. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y no dice los cielos, habla de los cielos. Lo mismo que dice en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos, cielos, y la tierra, cosmogonía, cosmos. Dios primero hace un hábitat y luego coloca a los seres. Dios no puede hacer a los peces sin crear las aguas. Dios no puede hacer el hombre sin crear la tierra. No puede hacer seres angelicales sin crearle su ambiente, su atmósfera, donde ellos van a moverse. Entonces, ya habla de cielo. Ahí tenemos otra enseñanza, un tema lleva otro tema más. Esto es hermoso porque nunca terminamos así en la palabra de Dios. Hay 7 cielos que mencionan bíblicamente en la escritura. 7 cielos. 7 cielos. El primer cielo es el cielo que podemos ver. El segundo cielo, donde están plagados de entidades, de demonios, ahí trabajan principados. Principados. El segundo cielo está plagado, lleno de espíritus, de demonios y principados que ahí trabajan en los aires. Satanás trabaja a través de los aires. Principados. Y luego el tercer cielo, que es el cielo de las revelaciones. Ahí fue llevado Pablo y se le reveló. Ahí fue llevado Juan en la isla de Patmos y se le reveló, porque es el cielo de las revelaciones. Pero ese no es, solamente no termina ahí, sino hay muchos otros cielos más. 7 cielos que tenemos en la escritura, que ese es otro tema. Bendiciones, María, pastores. Bendiciones cada uno de ustedes. Estamos colocando las bases entonces. Yo pensé que eran 3 cielos. Sí, Carol. A veces lo tenemos eso como pensando que es un tercer cielo. Ahora, recuerde que Dios está en el cielo más alto. Base. Salmo 91, seguimos con el tema. El que habita el abrigo del Altísimo. El que abriga el abrigo del Altísimo. Altísimo significa el Elión. Y Altísimo viene del cielo más alto. Porque Dios, en calidad del Elión, está en el cielo más alto y no es el tercer cielo. El tercer cielo solo es un cielo de revelaciones. Pero vuelvo al punto, quizá algún día, con la ayuda del Señor, podemos hablar sobre los 7 cielos que salen sí en la Biblia. Pero deben de haber muchos más cielos. ¿Por qué? Porque Dios es creador. Y si Dios es creador, sigue creando.
¿Usted cree que Dios nos seguirá creando? Claro, continúa creando, es su esencia. Su esencia es crear. Así que, hermanos, nos vamos a encontrar con un mundo de misterios. Hay cosmos, hermano, hay cosmogonía, hay cielo de los cielos. Hay otro texto que dice la Escritura: los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Cielo de los cielos, muchos cielos. Impresionante como cada día podemos aprender. El verso 27, avancemos. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Estoy en Proverbios capítulo 8. Dice que allí estaba ella, la arquitecta, la Sofía. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, allí estaba yo. Verso 28. Cuando afirmaba los cielos, arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. 29. Cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Ahí está diciendo cuando ya empieza a crear aquí en la tierra. ¿Cuáles son los estatutos del mar? En que tienen su entrada y su salida. Por eso que el mar siempre va así. Y los ríos van y se devuelven. Van y se devuelven porque Dios le puso un estatuto. Y ahí estaba la sabiduría también actuando. Wow. Verso 30. Con él estaba, ahí dice la sabiduría, con él estaba yo, ordenando todo, y era mi delicia de día en día. Mire qué interesante. Dice, con él estaba yo. ¿Quién estaba? La sabiduría, la que se reveló la iniquidad, pero cuando estaba bien, Proverbios 28, estaba bien. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, era principal en todo en el principio. Mire lo que está diciendo. Era principal. O sea, ella está diciendo, yo era la principal en el principio. Por eso hablábamos que la sabiduría es un arjé, un arché, un ar, que es primero en tiempo, primero en orden, primera creación, primero en todo. Primero en todo. Es una creación de las primeras que Dios hizo en calidad del Elión, y que empieza a hacerse Padre, Hijo, Sabiduría, una de las primeras creaciones. Luego vienen los seres de serafines, los que hemos hablado de jerarquía, luego vienen los querubes que protegen gloria, luego vienen los arcángeles, que son los que están en cargo de las guerras, las batallas, luego vienen los ángeles, que son mensajeros, los malak. Mundo espiritual impresionante. No sé si hay preguntas para seguir, usted hágala con confianza. Hay otra base también en Ezequiel capítulo 28, verso 15. Ezequiel capítulo 28, verso 15 dice, aquí ya le habla en calidad a Luzbel cuando se reveló. Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Quién fue creado? Luzbel. Luzbel, que es portador de luz, luz bella. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado. Perfecto era en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. Hay una versión que dice maldad. Reina Valera, que ha sido de Reina y para Nueva Valera 1960, dice maldad. Al original dice hasta que se halló en ti la iniquidad. Wow. Ahí comienza a hablar de la iniquidad. Ya hemos hablado de la iniquidad, que fue la primera entidad que estaba Padre, Hijo, sabiduría. Se revela la sabiduría. ¿Por qué se revela? Porque se independizó. Lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando se independizó fue ella la que corrompió a Luzbel. La sabiduría corrompió a Luzbel, por eso dice ahí en ese texto Luzbel, hasta que a Luzbel le dice, perfecto eran todos tus caminos hasta que se halló en ti la iniquidad. O sea, más claro, hasta que se halló en ti la sabiduría corrompida, hasta que se halló en ti la Sofía, hasta que se halló en ti iniquidad, porque la iniquidad fue la que corrompió a Luzbel. La sabiduría se corrompe, contamina a Luzbel, iniquidad, y Luzbel contamina a los ángeles caídos. Y miren qué interesante, que cada uno de ellos
alguien le dijo lo que ellos no tenían. Si vemos la jerarquía de Luzbel, era portador de luz. Portador de luz. Portaba luz. Portaba luz Luzbel. Incluso habla que tenía 9 piedras, que son 9, algunos le dicen 10. Pero ahí entramos en otra enseñanza más, porque la última piedra dice, y oro los engastes de su vestidura. Y hay muchos lo leen tan rápido que dicen, y oro. El oro no está considerado entre las piedras de Luzbel. Atento a eso. Mire, hermano, un tema lleva a otro tema. Son 9 piedras que se le entregaron a Luzbel. Esas piedras, cuando él adoraba, resplandecían. Por eso que era el ángel más hermoso, Luzbel. Ahora, hay otra enseñanza también ahí, porque él no estaba a cargo de lo que es la adoración. Otro tema, hermano. Y todo por una Gatorade. Entonces, Luzbel fue contaminado por esta entidad. Y Luzbel, la sabiduría, le ofreció, le dijo, tú tienes todo. Estoy parafraseando todo el antecedente según los estudios que se han dado. Luzbel lo que no tenía era, porque tenía autoridad, tenía jerarquía. Luzbel tenía poder, un poder limitado que Dios le entregó a él. En el cielo tenía un poder, tenía una autoridad, tenía una jerarquía. Era un ser que iluminaba gloria, era un ser que era el ángel más hermoso, un querubín, un querube, hermoso, Luzbel. Y se le dio también cualidades para cuidar 3 funciones en la tierra. Para cuidar reyes, naciones y pueblos. Y es más, él estuvo en Edén. Y cuando estuvo en Edén, él también estaba bien. Wow, ahí nos vamos a otro tema, hermano. Otro tema más. Estaba bien en Edén. Y se corrompió. Y ahí fue quitado. A causa, cuando dice la palabra esto, muchas contrataciones. No terminamos nunca, hermano. Pero hermosa la palabra. Hermoso escudriñarla. Entonces, Luzbel tenía autoridad. Pero lo que no tenía era trono. Lo que no tenía Luzbel era trono. Los tronos en el mundo espiritual son las jerarquías más altas. La jerarquía más alta en el cielo. De autoridad son los tronos. Por eso que leemos más adelante la escritura donde dice, subiré a lo alto, dice Luzbel, Ezequiel, subiré a lo alto y me sentaré junto a las estrellas, que estrellas son jerarquías, no son estrellas de luz, y me sentaré y colocaré mi trono, me sentaré. ¿Dónde se va a sentar? En el trono. ¿Por qué? Porque el Padre tiene trono, el Hijo tiene trono, y él dijo, yo también voy a colocar mi trono. Se altivó. Por eso que el principio de la caída es la altivez de espíritu. Él no tenía trono. Luzbel no tenía trono. Por eso dice, subiré a lo alto y me sentaré. ¿Dónde se va a sentar? Él quería colocar su trono de autoridad. El trono son los estados de jerarquía más altos en el cielo. Pero él no lo tenía porque no se le fue concedido. Solo el Padre, solo el Hijo. El Padre en su trono. A la diestra, derecha, el Hijo con su trono. Pero Luzbel dijo, yo también tengo jerarquía, yo también soy un principado, entonces necesito un trono. ¿Ahí quién le dijo eso? La sabiduría, Sofía, fue engañado, fue seducido y cayó en un estado de altivez de espíritu. Por eso que el principio de la caída es la altivez de espíritu. El que se coloca altivo ya está pronto a caer. Cuidado con eso. Cuidado con los ministros altivos. Cuidado con los ministros arrogantes. Cuidado con los que adoradores. Altivez de espíritu. Cuando uno ya es altivo, ya cayó. Y luego, Luzbel contaminó a los ángeles caídos también. A través de la Sofía, a través de la sabiduría. Avanzo para que podamos ir entendiendo más el tema. Entonces, Ezequiel 28:15, perfecto eran todos tus caminos hasta que se halló en ti la iniquidad, la Sofía. Estábamos hablando entonces en Proverbio 8. Proverbio 8. El verso 30 habla que era la arquitecta a su lado. Mire qué interesante, la sabiduría que se reveló era la arquitecta. Por eso dicen los textos anteriores, yo estaba ahí cuando se crearon esto, cuando se hicieron los bordes, cuando se hicieron los cordeles, cuando se hicieron los cielos de los cielos, yo estaba ahí. ¿Por qué? Porque era la arquitecta. Arquitecto, viene la palabra arquea, che, ar, que estaban ahí.
son las primeras entidades que en el mundo espiritual, en el plano en que Dios tomó posesión de ellas como creaciones. Me poseyó desde el principio, dice. Me poseyó. ¿Por qué? Porque era el principado. Era el principado. Ahora, sigamos avanzando. En todo el Proverbio 8, si usted lo analiza, la sabiduría estaba bien. Estaba muy bien. Se sujetaba a Dios. Estaba con Dios. Ayudaba a Dios. Era la arquitecta. La sabiduría era la arquitecta. Estaba bien. Estaba haciendo los planos. Es como cuando uno, ¿qué es lo que hace el arquitecto? Lo que hace los planos. Para luego decir la palabra. Por eso que ella fue la que trazó todas las cosas. Por eso que dentro del plano espiritual ningún planeta puede caer. ¿Por qué? Porque la arquitecta diseña a distancia. Por eso que se diseña que el sol esté a una cierta distancia, que no pueda dañar la tierra, porque si no la tierra se destruye a causa del calor. Todo está plenamente perfecto, diseñado por una arquitecta. ¿Quién ayudó a eso? La Sofía, sabiduría, la iniquidad, la que se reveló. Proverbio 8, estaba bien. Usted dirá, entonces, ¿cuándo se revela la sabiduría o Sofía y pasa a ser la iniquidad o la reina del cielo? Si damos vuelta a la hoja de Proverbios capítulo 8, entramos al capítulo 9. Proverbios capítulo 9 dice, la sabiduría de la insensatez, o sea, la sabiduría que se reveló. Y ahí en Proverbios capítulo 9 dice, la sabiduría labró sus 7 columnas, mató a sus víctimas y mezcló el vino. Y si leemos, ahora aquí la sabiduría en Proverbios capítulo 9 se independizó. Porque dice, tendré mi propio pan, mi propia mesa, mis propios hijos, mi propio vino. Mire qué interesante. Mi propio pan, mi propia mesa, mis propios hijos, mi propio vino. Ya no es el vino de Dios. Ya no son los hijos de Dios. Ya no es la mesa de Dios. ¿Por qué? Porque se apartó, se independizó. Y dice ahí, y mató a sus víctimas, y mezcló su vino. Ahí hizo una mezcla, y Dios aborrece las mezclas. Híbrido, mezcló su vino para engañar, para seducir, para hacer matanza. Y dice que tuvo sus propios hijos también, porque la sabiduría también tiene sus hijos. Recuerden que Dios aborrece las mezclas, lo que sucede en Génesis capítulo 6, verso 4. Cuando hubo una mezcla, nacieron los Gibor, nacieron los Vigorín, nacieron los gigantes, nacieron los semidioses. En todo ese verso nacen muchos espíritus. Y ahí entramos Medusa, Centauro, Minotauro, que no son algo griego, algo del mundo físico. Si no habla un mundo espiritual, ahí entramos a otra enseñanza. Entonces, ella labró, ella tiene su propio pan, su propio vino, su propia mesa y sus propios hijos, porque ya se independizó. Ya se independizó. Por eso que este espíritu, esta entidad, es una de las más peligrosas. La reina del cielo es una entidad de las más peligrosas, porque contamina. Y que cuando contamina, entra a través de la sabiduría. Por eso que usted no se sorprenda si ve a grandes hombres usados por Dios, con sabiduría de Dios, y de repente los vemos hablando herejía. Usted, no voy a dar nombres, pero usted ha visto ministros que cuando comenzaron cantando, fluían, hermano, y su alabanzas preciosas, y después lo encontramos diciendo herejía. Fuera de fundamentos, ni tienen base escritural. ¿Qué pasó ahí? La sabiduría, la corrompida, la iniquidad entró a ellos. Tremendo, hermano. Por eso es que hay que cuidarse. Si Dios te da algo, tienes que cuidarse. Recuerden lo que sucedió con Salomón. Dios le dice, Salomón, pídeme lo que quiera. Y él pidió todo lo que conocemos, sabiduría. Y se le fue otorgada sabiduría. Fue uno de los hombres más sabios aquí en la tierra. Hasta que la reina de Saba, mire qué interesante, entró. Y ella entró sutilmente hacia Salomón. La reina de Saba es una entidad que tipifica a la reina del cielo. La reina de Saba fue influenciada por la reina de la iniquidad.
Por eso cuidado con enseñanza que dice, no, que la reina de Saba tiene que estar sobre ti y la riqueza y la gloria vendrán sobre ti. Cuidado, están hablando, ese sí que es una herejía. Si leemos los contextos, la reina Saba fue influenciada por la reina del cielo, por la iniquidad, y fue ella la que corrompió a Salomón, al gran Salomón. La sabiduría de Dios se corrompió. ¿Por qué? Lea la escritura. La escritura dice claramente que vino la reina de Saba y cuando llegó a Salomón le dijo, yo he oído desde lejos tu sabiduría, empieza con halago, así comienza la sabiduría, con halago. Yo he oído de tu sabiduría y quise venir a cerciorarme por mí mismo qué tanta sabiduría tiene y me he dado cuenta que eres muy sabio. Y empezó con halagos, y al final corrompió a Salomón, se corrompió con los halagos, así que cuidado, si tú tienes sabiduría, cuidado con los halagos, que lo hiciste bien, hermanita, que cantaste bien, que predicaste bien, hermano, gloria a Dios, como Dios te usa, cuidado con los halagos, porque pueden ser influencia de la reina de la iniquidad, la reina del cielo. Halago comienza sutilmente. Cuando Dios te use, levanta tu manito al cielo y da gloria, gloria, gloria a aquel que te dio esa oportunidad de recibir alguna honra, pero la gloria no es tuya, porque si no va a ser una vanagloria. La vanagloria, no seamos vanagloriosos. Lo que Dios nos da no es nuestro, sino es de Dios, proviene de Dios y procede de Dios, para gloria y honra de Dios, para gloria y honra de Dios. ¡Wow! Y la reina de Saba entró hacia Salomón y con halago. Y luego Salomón se corrompió. ¿Y cuál fue el error de él? Que permitió la entrada de las mujeres extranjeras. Cuando permitió la entrada de mujeres extranjeras, usted dirá, pero ¿qué importancia tiene que haya permitido la entrada de mujeres extranjeras? El problema es que no solo eran mujeres extranjeras, sino que trajeron sus propios dioses. Los dioses paganos empezaron a entrar, empezó a entrar las mezclas, empezaron a relacionarse el pueblo de Dios, empezó a relacionarse en las áreas sexuales con mujeres extranjeras, con sus dioses, con su paganismo, y ahí cayó Salomón. Con su sabiduría fue corrompida por la iniquidad, por la reina de Saba, que fue la reina del cielo en su vida. Wow, tremendo. Por eso hay que tener cuidado con este espíritu. Perfecto eran todos tus caminos hasta que se halló en ti iniquidad. Ahí está hablando de la reina del cielo. Recuerda, estoy en Proverbios capítulo 28. Pero interesante, mire lo que dice el verso 16, Proverbios 28. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno ¿de qué? De iniquidad. Wow, ahí tenemos otra base más. A causa de la multitud de tus contrataciones, porque él lo pedían tanto que él empezó una altivez de espíritu. El principio de la caída, la altivez de espíritu. Y empezó una altivez de espíritu. Y a causa de la multitud de las contrataciones que lo pedían tanto, dice, fuiste lleno ¿de qué? De iniquidad. ¿Y quién es la iniquidad? La Sofía, la reina del cielo, la que se rebeló. Por eso que el Señor dice, si tienes sabiduría, guárdala, cuídala. ¿Y cómo podemos saber quién es que gobierna nuestra vida? ¿Cómo podemos saber quién está en la sabiduría en nuestra vida? Por el principio del temor. Por eso el Señor dijo después, el principio de mí, sabiduría. Cuando habla la palabra mí, está diciendo que hay otra más. El principio de mi sabiduría, que es el temor a Jehová. Note con el término mí. Cuando dice mí, significa que hay otra más. Es lo mismo cuando le dice a Pedro, sobre Pedro, cuando le habla de la roca, de Petra, piedra pequeña, le habla que edificaré, dice, edificaré mi iglesia. Edificaré, y vuelvo a usar el punto, mi iglesia, porque antiguamente estaban muchas iglesias, muchas escuelas, mucha enseñanza, muchos didaques, muchas iglesias más. Y él dice, yo edificaré mi iglesia. Y ahora dice el principio de mi sabiduría, es porque hay otra también que corrompe la iniquidad, la sabiduría inicua, la reina del cielo. Wow. Verso 18. Estoy en Ezequiel 28. Ya hablamos. En el verso 15
se halló en él iniquidad. Verso 16. A causa de las contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Vamos al verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu propio santuario. Ahí tenemos otra vez iniquidad. Es lo que menciona en la escritura. Por eso es que hay que tener cuidado. Recuerde que Luzbel quería colocar su propio trono, lo que menciona Isaías capítulo 14, verso 12. No habla como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste. Y ahí habla que se corrompió a causa de eso. El verso 13, Isaías 14, verso 13 dice, como caíste del cielo. El 12 y el 13, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto y me sentaré, colocaré mi propio trono. Dice, levantaré mi trono. Levantaré mi trono. Cuando habla, Susana, Dios te bendiga, de contrataciones, tenemos que entender muchos pasos. Aquí atento, porque aquí la pregunta es buena, pero muy profunda. Porque dice Susana, ¿a qué se refiere con contrataciones? Tenemos que ver diferentes tiempos, porque Luzbel, antes que se revelara, él estaba también en Edén, y estaba bien. Por eso dice, en Edén fuiste expuesto, estaba bien. Junto a las piedras de fuego caminaba, estaba bien. Pero después fue corrompido por la sabiduría del cielo, la iniquidad, y ahí donde es quitado. Pero antes él estaba bien, en Edén estaba bien. Y aquí entramos en otro tema, de otra enseñanza, porque una enseñanza lleva a otra enseñanza. Y dice la escritura que Dios le dio a él 3 cosas a cuidar: reyes, naciones y pueblo. Reyes, naciones y pueblo. Él estaba bien. Luzbel, en calidad de serafín, de querubín, de protector, protegía la gloria de Edén, estaba bien, se movía bien, pero por la multitud de las contrataciones, cuando hablo de contrataciones, es cuando lo pedían demasiado. Vamos acá, vamos allá, te necesitamos aquí, vamos aquí, hagamos esto. Era la multitud de contrataciones. No era de contratos como lo llamamos ahora físicos, sino lo pedían. ¿Por qué? Porque era el más hermoso, porque Dios lo había puesto y estaba a cargo de eso. Ahí tenemos otra profundidad, pero le digo solamente una pincelada, más o menos para que se pueda entender el tema. Le hablé sobre la reina de Saba. Esto está en Primera de Reyes 10. La reina de Saba es una entidad prototipo de la iniquidad. Vuelvo al punto, hermano, y aquí atento a esto, porque he escuchado enseñanzas, hermanos, que sí, esas son herejías. Cuando dicen, la reina de Saba vendrá sobre ti y será llena de sabiduría, será llena de riqueza, porque la reina de Saba trajo riqueza, pero están ahí hablando una herejía. Esa es una herejía. Porque si leemos bien la escritura, la reina de Saba fue la que entró la iniquidad y corrompió la sabiduría de Salomón. Entonces, ¿cómo pueden estar enseñando eso? Lea bien la escritura. Dice que llegó con un séquito grande. Esto está en Primera de Reyes 10. 10. Y empieza hablando en la escritura que llegó con un séquito grande ahí, cargado de especies de oro abundantes, piedras preciosas, para presentársela a Salomón. Y empezó sutilmente con los halagos, lo que le mencionaba anteriormente. Así entra el espíritu de la iniquidad. Interesantemente, dice la escritura también, que cuando contaron las riquezas del oro de Salomón, esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 13 al 24, que cuando contaron todo el oro que Salomón tenía, el peso del talento de oro que él tenía en su poder era 666. Interesante. Pregunta, hermanos, si hay preguntas, háganlas con toda confianza. Estamos hablando, colocando bases sobre la iniquidad. Colocando bases, todavía me falta mucho material. Comencé a las 11, ya llevo 1 hora y 2 minutos. 1 hora y 2 minutos, pareciera que fueran 5 minutos, hermanos. Estoy en la introducción. Pero gloria a Dios. Quizás a lo mejor vamos a tener que hacer un segundo tema el día de mañana. Bueno, ahí vamos viendo. Mañana también tengo enseñanza acá.
Y recién empezamos. Recién empezamos, Valentín. Gloria al Señor. Por eso que Dios es bueno y su misericordia es eterna y para siempre. Argumentos sobre la reina del cielo. El enemigo siempre va a trabajar. Ahora le voy a dar otro argumento más. Apocalipsis 18:7. Apocalipsis 18:7. Dice Valentín, o sea que la primera sabiduría es la iniquidad hoy en día. No es que sea la primera sabiduría, cuando fue el comienzo, era la primera. La sabiduría, Sofía, se corrompió, pasó a ser un espíritu de la reina del cielo o la iniquidad, y es la que está trabajando ahora. Pero también está la sabiduría de Dios. Eso es la que hay que guardar. Por eso anteriormente decía, Dios dice, el principio de mí. Si dice mí, quiere decir que hay otra. ¿Quién es la otra? La que se reveló. Y ahí hay que tener cuidado, porque existe la sabiduría de Dios. Usted tiene que pedir la sabiduría de Dios, que es la perfecta. La sabiduría de Dios. Pero también está la otra sabiduría. Por eso que uno tiene que tener cuidado. Y hemos visto muchas hermanas, muchos ejemplos. Personas que lo vemos muy bien predicando, enseñando. Dios lo usa de repente hablando herejía. Cantantes, músicos que adoran y después los vemos cantando músicas de herejías también. Para no dar nombre, hermano, pero hay que tener cuidado con eso. Por eso el Señor dice, mi sabiduría. Cuando dice el término mi, siempre quiere decir que hay otras más. Cuando dice mi iglesia, significa que hay otras iglesias más. Ahora el texto de Apocalipsis 18:7, aquí hay que tener cuidado también, entramos con más lleno a la profundidad. Dice, Apocalipsis 18:7, cuando ella se glorificó a sí misma, mire, cuando ella, la que se reveló, se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así darle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y nunca veré duelo. Mire lo que está diciendo. Cuando ella se glorifica a sí misma, ¿por qué? Porque se da gloria. Ella se da gloria y dice, yo estoy sentada como una reina. Yo estoy sentada como una reina. ¿Quién está sentada como una reina? La Sofía, la sabiduría que se reveló, la iniquidad, la reina del cielo, está sentada. Está sentada, tiene su jerarquía en el mundo espiritual. Se sentó, es una reina. Y dice, se glorificó. Ella se glorificó porque ella recibe gloria. Por eso cuando comenzamos a hablar sobre Proverbios capítulo 9, dice, mi propio pan, mi propia mesa, mi propio vino, mis propios hijos. Ahora ella se glorifica a sí mismo. Ya no glorifica a Dios, el pan de Dios. Ya no glorifica a Dios, el vino de Dios. Ya no glorifica a Dios, la mesa de Dios. Ya no glorifica a Dios, los hijos de Dios. Es mi pan, mi mesa, mis hijos, mi propio vino. Se glorifica a sí misma. Y dice, yo estoy sentada como reina. Ahí tenemos otra base más. Como reina. La reina del cielo, que es el espíritu de la iniquidad. Se reveló la iniquidad. Recuerda el comienzo, el Elión se hace tres, Padre, Hijo, sabiduría. Se revela la sabiduría, es quitada, pasa a ser la iniquidad, la reina del cielo, y toma su lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí entra el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Gloria al Señor. Dios es bueno. Su misericordia es eterna. Hay otro texto también en la Escritura, si usted se recuerda, Esther capítulo 1, verso 8, cuando la reina Vasti se hicieron un banquete y la reina Vasti no quiso ir. La reina Vasti también es carácter de la figura de la iniquidad. Léalo ahí en Esther capítulo 1, verso 9 y 10, habla que la reina, había un banquete. Y Vasti, la reina, tenía que ir. La reina Vasti tenía que ir y ella dijo, no voy a ir a la fiesta, no voy a ir a presentarme ante el rey. Y dice el verso 10, cuando el corazón del rey estaba alegre y estaba ahí contento,
pregunta, ¿y Vasti dónde está? Y la trajeron a la reina Vasti a la presencia del rey, con su corona real, para mostrar al pueblo y los principales y ver su belleza, porque era muy hermosa. Verso 12. Pero la reina Vasti rehusó a venir al mandato del rey. Rehusó a ir. La reina Vasti se rebeló y dijo, yo no voy a ir. Era ella muy hermosa. La escritura dice que la reina Vasti era muy hermosa. Pero se rebeló y dijo, yo no voy a ir al rey, yo no voy a ir a presentarme, yo voy a hacer lo que yo quiero. Su deber era presentarse ante el rey. Y ella se independizó, se apartó, se rebeló. Por eso que iniquidad viene de sin ley. Iniquidad significa sin orden. Se rebelan, la iniquidad siempre se rebela. Y ahí se rebeló. La reina Vasti, otro prototipo de la reina del cielo, que se independizó. Y hubo desobediencia, se apartó y pasa a ser una entidad en el mundo o en el plano espiritual. Porque están también los que se rebelaron, los arquitectos, los arquitectones. Ahí hay otro tema más. Ese es el tema más o menos que ya hemos estado hablando ya hace 1 hora y 10 minutos. 1 hora y 10 minutos hablando sobre este tema. Y bueno, importante entender en que toda rebelión causa daño. Recuerda que Luzbel era portador de luz. En el hebreo es Eilei. 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 Que era Luzbel portador de luz. Hablamos en 1 Tesalonicenses 2:7 también. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. No, ese texto no lo habíamos leído. Siguen apareciendo más enseñanzas. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Continúa en acción. El misterio de la iniquidad. Y ahí va a trabajar con el inicuo. El misterio de la iniquidad está en acción. Porque si está la piedad, el misterio de la piedad, lo que menciona Timoteo 3:16, hay un misterio de la piedad, pero también dice este pasaje, segunda de Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad. Lo contrario. ¿Por qué? Porque Satanás todo lo copia. Satanás todo lo copia. Y dice, segunda de Timoteo 2:19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los suyos. Y dice que se aparte de la iniquidad. Hay que apartarse de esta entidad, de la iniquidad. Recuerde que la iniquidad es el ser que se independizó, se apartó, se hizo un ser que por la rebelión, sin ley, sin orden, se apartó y se produce como un llamado a un espíritu, que es la iniquidad, la rebelión. Se rebeló. Interesante eso. ¿Por qué? Porque se rebela. Miren qué interesante también, porque de ahí vienen los castigos. De ahí vienen los castigos cuando alguien se rebela. La iniquidad trabaja a través de argumentos de castigo. La iniquidad es un mal que atacó a primeras creaciones espirituales. La iniquidad fue la que rebeló a Luzbel, y Luzbel también reveló ángeles caídos, y así siguió la cadena también hasta llegar a la mujer y luego llegar al hombre, cometiendo su pecado. Hay un texto que dice también en Génesis 4:13, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, mi castigo. Recuerda que la Escritura también dice que la paga del pecado es muerte, porque hay castigo, hay pecado. Hay pecados de transgresiones, hay pecados de iniquidad, hay pecados de transgresiones, hay pecados y hay iniquidad. Son 3 cosas que son también diferentes. Y es ahí el enemigo donde empieza a hablar sobre las prácticas de la iniquidad. Mateo capítulo 7, verso 23. Entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad, dice esta versión. Los que practican la iniquidad. O sea, son prácticas.
En la Reina Pechita dice, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Cuando dice maldad es iniquidad. Mire qué interesante que también hablamos aquí sobre el castigo, porque el castigo, todas las palabras llevan un texto a una enseñanza también. Cuando habla de castigo, castigo en el hebreo, castigo significa, escuche esto, castigo significa, le voy a dar lo que significa, después le voy a dar el nombre y le va a parecer conocida la otra palabra. Castigo significa maldad, malo, delito, pecado e iniquidad. Lo voy a decir de nuevo, lo escuchó y no lo entendió. Castigo del hebreo significa maldad, malo, delito, pecado, iniquidad. Iniquidad. Ese significa castigo. O sea, cuando uno está haciendo lo malo, es porque cayó en el castigo. Y el Señor castiga la rebelión. Él castiga la iniquidad. Él castiga lo malo. Él castiga el delito. Él castiga el pecado. La paga del pecado es muerte. Lo que sembrará el hombre cosechará. Castigo. Castigo es iniquidad. Ahora, iniquidad del hebreo es la palabra Eibon. A, B corta, O, N. ¿No le parece casualidad? Eibon. No sé si ha escuchado Eibon. ¿Alguien me puede decir, principalmente las mujeres que trabajan con estos tipos de cosas? Eibon, ¿qué es lo que es Eibon? A, B corta, O, N. ¿Qué es lo que es Eibon? ¿Alguien me puede responder? Para que me ayude un poquitito a avanzar, ya me tomo una agüita. Ya son 1 hora 20 minutos enseñando. Wow. ¿Nadie sabe? Wow. Avon. La marca de revistas Avon. ¿De dónde sacan Avon? ¿Quién les dio ese diseño a esa revista Avon? No estoy diciendo aquí que la reprenda, no, pero estoy dándole fundamento. Ahí usted sabrá lo que ha de ser. Pero ¿qué es Avon? Avon es una marca de revista, no sé si estará allá en Valentina, ahí en tu país, en Argentina, la misma marca de Avon. Sí, que son productos, Gloria también, sí, son productos que venden por catálogo. Y Avon es un producto que de revista donde hay catálogos para la belleza, para verse bien, un buen rímel, para verse, para cortarse las cejas, para verse unas pestañas más grandes, para hacerse decoración, para hacerse colonia, para verse perfumada, para verse bien, muy bien. Vanidad de vanidades. No digo que no lo hagan, no háganlo, pero con cuidado. Cuidado con qué producto. El mejor producto es la santidad de Jehová, porque la santidad de Jehová y su presencia nos rejuvenece. El pueblo de Israel anduvo 40 años caminando por el desierto y no se envejecieron. Sus ropas ni sus calzados se gastaron. 40 años caminando en el desierto con el mismo calzado. ¿Quién explica eso? En su presencia nos rejuvenecemos. Así que si quiere rejuvenecerse, presencia de Dios. Mire qué interesante, hermano. Y se escribe tal como es Avon. A-B-O-N. Avon, que significa maldad, lo malo, delito, pecado e iniquidad. Sutilmente el enemigo trabajando. Wow. ¿Qué más hablamos? El código de la iniquidad. El código de la iniquidad. Ahí lo que habla esta versión del código de la iniquidad sobre los castigos. Y ahí trabaja también la reina del cielo. Es muy astuta. Las transgresiones. El Salmo 32, verso 1. Cuán bienaventurado es aquel cuyas transgresiones le es perdonado y cuyo pecado le es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa
de iniquidad. Ahí tenemos tres cosas: transgresión, pecado e iniquidad. Quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está hablando de tres cosas que por tiempo no la alcanzamos a ver, porque una hay transgresiones, otra hay pecado y otra hay iniquidad. Ahí entra la reina del cielo. Cuando hablamos de transgresiones, estamos hablando una falta no intencional. Son ofensas hacia Dios, faltas al cuerpo. Cuando hablamos de pecado, es una falta intencional, porque hay transgresiones de parte inconsciente que se pueden cometer, transgresiones. Pero cuando habla de pecado, el pecado no es algo falta de no intencional, no es porque no sabía qué hacer, no sabía si pecar o no, no. Habla que el pecado es una falta intencional. Intencionalmente el hombre y la mujer pecan. Y la iniquidad es una fuerza mayor que se fabrica una maldad, una corrupción y una sabiduría inicua. Este es el tema. Esta es la introducción. Bueno, espero que hayan entendido, hermano, el tema. Todavía queda otro tema, pero por lo menos se dio mucha base, muchos fundamentos de lo que es la reina del cielo. Recuerde que en el griego también iniquidad es la palabra anomía, que significa uno sin ley, uno que es sin ley, que hace lo que quiere, que se rebeló y practica el pecado. Que Dios nos pueda bendecir a través de esta enseñanza. Muchas gracias, hermanos, amigos, hermanos, a cada uno de los que se conectaron, y espero que haya podido entender el tema. Ahora, si lo necesitan, también se los puede enviar y me hablen por interno. Le envío estos materiales para que tengan las bases y los fundamentos del tema de la reina del cielo. La primera entidad que se reveló en el cielo no fue Satanás, sino fue la sabiduría, la Sofía, que se transformó en la iniquidad, la reina del cielo. Ella contaminó a Luzbel y Luzbel contaminó a los ángeles caídos, y una cadena que hasta el día de hoy continúa. Que Dios les pueda bendecir, Dios les guarde, Dios les bendiga. Les bendigo en esta mañana acá en Santiago de Chile. Son las 12:20. Hemos estado en 1 hora 20 minutos dando esta enseñanza sobre la iniquidad, la caída de la iniquidad o la que se reveló. Un abrazo, Dios les bendiga. Bendiciones, saludos Susana también. Dios les bendiga, saludos a México, a Argentina, a Colombia, a Italia, a cada uno de los países que se conectaron esta mañana, a Chile también. Y Dios les bendiga. Gracias por haber compartido esta enseñanza, y cada día que el Señor nos bendiga. Un abrazo, bendiciones, y sigan adelante buscando el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Dios les bendiga.